Y entonces me llevó y allá hice el doctorado. Ah, qué maravilla, hermano. Este juego sí que es histórico, ¿no? Bastante, sí. ¿Qué, tiene mucho. qué anécdota se te viene a la cabeza cuando ves un ajedrez? No, de niño en casa con un ajedrez de madera bellísimo que había allí, aprendiendo a jugar. Eso ¿Y como qué fichas te gustaban, las blancas o las negras? eh, las blancas, Selecciona una de esas, la reina. la reina. Maravilloso, hermano. De esto yo creo que no ha pasado. Voy a llevar la reina también. Ah, Pues muy que, bien. que escojamos las dos reinas. Vale. Bienvenidos, César en Gracias. Tablas. Bueno, César, ¿cuándo comenzó tu viaje por la historia? ¿Qué es el recuerdo más anterior que tenés sobre eso? Recuerdo en el colegio una profesora muy buena de ciencias sociales, Victoria Monsalve, creo Sí. que se llamaba. Tengo por allí algunos referentes de la profesora Victoria y sus clases de historia de Europa, historia de Colombia eran Eso estamos fantásticas. hablando que estabas en un pueblo, ¿no? Sí, en Segovia, En Segovia, Antioquia, Segovia, Antioquia, sí señor. no me diga. Y eso se va después a extrapolar a... Digamos que el interés por estudiar historia o por conocer el pasado viene de esas clases del grado segundo bachillerato, tercero bachillerato, no recuerdo, octavo tal vez, como se llama ahora, y bueno, terminé el colegio y Sí. tuve la posibilidad de presentar el examen de admisión en la universidad y pasé y empecé a estudiar historia En la Nacional, en ¿no? la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional Sí, de señor. sede de Medellín. Bueno, ¿qué tan desierto es esa, o qué tanto hay desierto en esa frase que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirlo? Yo no la O creo. vos cómo la ves como historiador. No me la creo mucho. Por más que uno conozca el pasado, es imposible predecir lo que va a suceder en la tarde, mañana, ¿cierto? Sí. Digamos que es una frase que tiene como mucha aceptación en la gente, pero en realidad la historia es otra cosa, la historia no es una pitoniza. Sí, claro. Sí, es muy interesante, Y de hecho, haber seleccionado dos reinas en este juego, que es un juego histórico, que yo siempre cuando veo la reina pienso como en una danza, algo así como lo que está sucediendo por allá atrás de nosotros en esa clase de teatro. Estamos en un teatro y esto pasa en el teatro. Pero sí hay como una condición en los movimientos históricos que de alguna u otra manera hablan de un loop, como de una suerte de ir y volver. Pues Ajá. pienso en Harari, sociólogo e historiador judío de la Universidad Hebrea, que habla de la macrohistoria, es decir, como que mira con una lupa muy específica el micro y el macro en la historia. En tu caso, ¿qué especialidad empezaste a buscar? Latinoamérica, me habías contado. Bueno, desde el inicio me interesé por la historia local, por la historia regional. Y yo creo que tiene mucho que ver a propósito del comentario sobre las clases de ciencias sociales en el colegio allá en Segovia. Sí. Tiene mucho que ver mi historia de vida, con mi historia de vida. Claro. ¿Sí? Vengo de una zona minera y siempre desde niño me llamaba mucho la atención todo ese contexto social, cultural que gira en torno a la producción del oro. Cuando ingresé a la universidad, desde los primeros cursos de historia de Colombia, sobre historia colonial, quise entender en términos históricos el por qué esas condiciones se manifestaban en zonas mineras como el Bajo Cauca o el Nordeste. Sí. Y esa fue una línea pues, que traté de seguir durante casi toda la carrera y en parte tiene mucho que ver esa historia de vida. Claro. Esa historia de vida se conecta con tu papá, ¿no? Tu papá trabaja con una minera antiquísima que es Antigua Frontino. la Frontino Gold Mine
y él está allá y se van de la familia, se va usted con la familia al pueblo a... Efectivamente. Mi ¿Qué, papá- qué recuerdos tenés de esa idea de la extracción, de esa idea minera? Que hay allá en ese tiempo que hoy no ves? ¿Qué de ese pueblo queda, de ese pueblo de tu infancia queda hoy en el pueblo de Segovia actual? Ahora tratabas un asunto que en términos históricos se define como la idea de cambio y de continuidad en la historia. Ya. En realidad lo que hacemos los historiadores es estudiar esos cambios y esas continuidades del pasado. Y me llamó mucho la atención al comenzar a leer documentos de archivos históricos distintos que había muchos elementos de continuidad que a mí me asombraban desde niño en esas zonas mineras. La relación con el entorno natural, el desenfreno para algunos, la libertad, la selva, las técnicas, las herramientas, la composición étnica de la población, una zona que aún hoy en día sigue siendo mayoritariamente mulata, zamba, es decir, con una fuerte presencia negra en la gente. Y eso no es solamente en términos étnicos, sino sobre todo sociales, culturales, que es lo que a mí me llamaba tanto la atención. Y empezaste a ver, un poco cuando nos acercamos a tu historia de vida en la investigación, hay algo que surge y es como esa paradoja tan compleja de oro, riqueza y territorio, pobreza. Claro. Es una cosa que yo no he logrado entender, es decir, esa relación tuya con el oro, pero esa relación tuya con el oro mediada por un asunto social, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo entender esos movimientos sociales en función de lo histórico? Estas zonas mineras son zonas de muchos contrastes. Son zonas, como tú lo señalas, de mucha riqueza y al tiempo mucha pobreza. Es decir, es algo como contradictorio. Y eso tiene toda una configuración histórica, ¿sí? Lo que pasa es que en la memoria de quienes habitamos hoy en día Colombia eso como que se nos olvida, ¿sí? Preguntamos por referentes, por ejemplo, de la historia económica del país, de inmediato se nos viene a la cabeza la idea de la industria o antes de la mecanización de la producción, que es un fenómeno que se desarrolla a partir de comienzos del siglo XX, fundamentalmente entre 1900 y 1930 aproximadamente. Y antes el café, que es otro de los referentes de nuestra historia económica, desde la década de 1880 se va a convertir en un cultivo generalizado en algunas zonas de Colombia. Son referentes inmediatos, pero bueno, ¿y qué sucedió antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue la plataforma que sostuvo eso? Exactamente, y allí el oro ocupa un lugar protagónico desde tiempos prehispánicos. ¿El oro solamente o la minería en su extensión? Porque aquí entiendo había plata, platino, o hay plata y platino. Inicialmente oro. Desde tiempos prehispánicos se explota este mineral que tiene, llamémoslo así, dos tipologías en sus yacimientos o dos tipos de yacimientos. Bueno, vamos a hacer, César, vamos a parar un momento para ir a unos mensajes y volvemos con esas dos tipologías en sus yacimientos. Y yo creo que eso nos va a llevar por la historia de las aguas de este país y por los vericuetos de los ríos y los meandros para contar una historia muy bella que yo creo que como tú dices, hemos sido mineros vergonzantes. Desde siempre. César, nos fuimos con una idea y es las dos tipologías de extracción. Creo que me vas a hablar de la extracción de aluvión, que sería como esta. Ajá. Esta imagen que es una imagen muy bella, por Muy cierto. bonita, muy bonita. Y me imagino que la otra sería la de la tierra, la de beta que llaman, ¿no? Exactamente, esos son los dos tipos de yacimientos auríferos, ¿sí? Sí. Los de beta y los de aluvión. En plata blanca, de manera, digamos, muy sencilla, el oro de aluvión es aquel que se encuentra en estado puro, en estado nativo, como en la imagen, con una herramienta tan sencilla como una batea que permite el lavado mecánico de las arenas, es posible obtener el metal. Y esto básicamente en los litorales o en las riberas de los ríos. En corrientes de agua donde la pendiente hace que las arenas se puedan depositar, digamos que la naturaleza ha hecho durante miles de años el trabajo de lavado mecánico,
o en antiguas corrientes de agua, lugares por los que en la actualidad no pasan ríos, pero que en algún momento del pasado de la Tierra pasaron ríos. ¿Sí? Sí. Entonces, este es el tipo de minería que durante todo el periodo colonial, es decir, durante casi 300 años, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, se explotó o se desarrolló en lo que hoy en día es Colombia, en el otrora Nuevo Reino de Granada. Nada que ver con este paisaje contemporáneo. Nada que ver con ese paisaje contemporáneo, que esto ya es explotación, digamos, intensiva, técnica con máquinas y el impacto en el ambiente, como lo vemos en la imagen, es fuerte. Claro. Y el otro tipo de yacimientos auríferos son los yacimientos auríferos de beta, es decir, aquellos en los que el oro se encuentra mezclado con otros minerales. Y para poder, exactamente, esa es una beta. Y para poder extraer este tipo de minerales auríferos es necesario abrir socavones, encontrar la beta, sacar la roca, triturarla y desarrollar todo un proceso de separación del metal que en el periodo colonial se intentó utilizar en algún momento en el siglo XVI, en el siglo XVIII, por ejemplo. Bueno, eso nos trae una cantidad de personajes maravillosos, me imagino. Y no me imagino, pues es claro, es decir, las comisiones del Nuevo Reino de Granada, donde venían a ver qué teníamos. Bueno, y también muchos personajes anónimos, yo diría que eran la mayoría, ¿sí? Lo interesante es... O sea, no todos fueron Humboldt. No todos, bueno, se cuentan con los dedos de las manos, ¿cierto? Mutis, Fausto y Juan José de Lúllar, para el caso, Fausto para el caso de la Nueva España y Juan José para el caso del Nuevo Reino de Granada, algunos mineralogistas que venían de Sajonia en el siglo XVIII. Pero lo que te quería decir es que en el territorio de la actual Colombia había fundamentalmente, o se explotaba fundamentalmente oro. En otros lugares de América, como en México o en el Alto Perú, lo que hoy en día es Bolivia, se explotaba plata. Entonces, digamos que esas son como los grandes centros de producción metalífera del mundo colonial en América. La Nueva España, entonces Zacatecas, Guanajuato, etcétera, el mundo andino, el Alto Perú, Potosí fundamentalmente, y en el Nuevo Reino de Granada una cantidad de distritos mineros localizados en la antigua gobernación de Popayán, en Antioquia, entonces las tierras bajas del río Cauca, del río Nechí, o las tierras altas de lo que hoy en día conocemos como el Altiplano Norte, que en el periodo colonial no se llamaba así, se conocía como el Valle de los Osos, o los alrededores de la ciudad de Antioquia, el Cerro de Buriticá, las playas del Cauca, es decir... Hay un pueblo muy antiguo es decir, cuando uno se entera de que Zaragoza es fundada en 1581, o ese asentamiento, y que su asentamiento no tiene que ver directamente con un asunto poblacional, ni mucho menos con un asunto urbanístico, sino que lo que llegaron fue a extraer oro, uno queda como, o sea, antes... Pero mira que es una dinámica... Que muchas ciudades, porque Antioquia, o Santa Fe de Antioquia es 1616, ¿no? Es una dinámica muy común en las zonas mineras de lo que hoy en día es Colombia o lo que en la actualidad es América Latina. Se establecen los centros urbanos para tener un control directo sobre las minas de sus contornos. En el caso de Antioquia, Antioquia está ligada totalmente a la producción de metal, o en el caso de la antigua gobernación de Popayán, entiéndase, todo el suroccidente de Colombia hoy. La ciudad de Antioquia fue fundada en 1541, fue una ciudad como muchas ciudades del siglo XVI, mineras, móvil, se trasladó en varias ocasiones. La villa de Santa Fe, que la que conocemos hoy en día ya a orillas del río Tonusco, fue fundada en 1546, también por estar inmediata al Cerro de Buriticá. Bueno, la ciudad de Cáceres, yo tengo una pregunta con esta imagen. Cáceres es de 1576, la ciudad de Zaragoza, algunas ya no existen, la ciudad de Guamocó, por ejemplo, o San Juan de Rodas, que es un poco anterior, centros urbanos que justificaron su existencia porque... Por una ligación económica. Exactamente. Esta imagen a mí me gusta mucho, esta imagen es una imagen que yo creo que es realmente la junta de dos universos y dos cosmogonías y dos mundos, es de Theodore de Bray, y es... son pobladores de las Américas vertiendo oro diluido, es decir, oro fundido en la boca de los españoles para saciar su sed de oro. ¿Cómo entender desde la historiología, de los estudios de los tiempos pasados, ese metal? Ha sido siempre muy llamativo, no sé por qué razón, es decir, desde tiempos muy tempranos el oro ha llamado la atención, tal vez por su color, por la manera como se extrae, por lo que se puede hacer con él, no lo sé.
esa imagen, a propósito de esa imagen que ilustra lo que sucedió en distintos lugares de América a lo largo de ese siglo de la conquista, de la dominación militar de las naciones étnicas del Nuevo Mundo, de América, muestra ese cambio de concepción que tiene el metal en tiempos de la conquista para quienes habitan o comienzan a habitar América. Claro. Para las sociedades indígenas el oro tenía un significado eminentemente ritual, simbólico. Alguna vez leía en un célebre historiador colombiano, tal vez haciendo alusión a la metáfora precisamente del carácter ritual del oro, porque no encuentro, digamos, un soporte en fuentes que me permita afirmar o que le permita afirmar era así. Él decía que el oro representaba para las sociedades indígenas el espíritu del sol, ¿sí? Y en parte hace alusión esa metáfora al carácter simbólico del metal. En el siglo XVI, a propósito de la imagen anterior, eso cambia totalmente. Ahora tiene un valor, un significado eminentemente economicista. Y entonces en el crisol de la ignorancia se fundieron tradiciones metalúrgicas centenarias en América, entierros. César, vamos a ir a los segundos mensajes y volvemos con eso, porque hay una cosa que me enteré hace poco y que todavía no la creo y que te la quiero preguntar. Vale. César, me imagino que reconocer lo que estamos viendo en este momento. Sí, claro, la exposición. Esta es la exposición Fortuna, Diálogos, Extracción, Economía y Cultura, que estuvo en la ciudad de Bogotá una parte y en este momento, mientras estamos rodando este programa, está en la Universidad de Antioquia, en el Museo de la Universidad de Antioquia. Cuando viste estos testimonios plásticos y estos elementos simbólicos, este cruce de si se quiere, de formas, de universos, ¿qué se te pasó por la mente ver, por ejemplo, esa sala donde está este crisol prehispánico? Lo vinculé con las cosas que he investigado, con los problemas que he investigado desde el ámbito de la historia. Me llamaba mucho la atención que en este caso fueran artistas los que crearon muchas de las cosas que hay en la exposición, y pensaba en ciclos de producción aurífera, en técnicas, en población esclava, en mazamorreros, en herramientas, en apertura de la frontera minera, en ocupación de tierras bajas y posteriormente tierras altas, es decir, el proceso de configuración histórica de lo que hoy en día es nuestro país desde el siglo XVI hasta el presente, claro, que tiene mucho que ver con lo que hay allí en la exposición. Ahí estamos viendo los pesos mineros, ¿no? Los pesos mineros de 1913, y esta es la medalla, el diseño original de Francisco Antonio Cano de los pesos mineros. Aquí hay unas estampillas y hay unos documentos muy valiosos, incluso hay un título minero de la mina del Zancudo, que es buenísimo este, donde, de la Compañía Unida del Zancudo, un poco posterior a la compañía minera de mediados del siglo XIX. Claro. ¿Por qué nos volvimos mineros vergonzantes, hombre? Es decir, ahora hay una discusión gigantesca sobre una extracción minera en el suroeste antioqueño. Y uno dice, bueno, sí. O sea, uno para hoy, sobre todo el tema climático y demás, uno dice, claro, o sea, ¿cómo vamos a agredir la tierra? Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en mis ancestros y lo que me doy cuenta es que fueron mineros. Y si me le averiguo a cualquier persona, muy seguramente vamos a llegar a personas en minas o sea, moviendo tierras para sacar oro. ¿Qué sucedió desde ese momento de la colonia o de la conquista de la colonia, incluso la industrialización, hasta lo contemporáneo para decir, hombre, no hagamos más minas o pongámonos en la tarea de cuestionar este tema de las minas? Bueno, son procesos muy complejos y de larga duración. Yo creo que el punto de partida o la tensión, la coyuntura, se puede hallar en tiempos de la independencia, a comienzos del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la independencia, además de cambios de orden, por ejemplo, político, que son tal vez los que estudiamos con mayor detalle, también trajo transformaciones de orden técnico. Y comenzaron a llegar innovaciones técnicas en minería, herramientas, inversión extranjera, etcétera,
que van a ser constantes desde la década de 1820 al menos hasta hoy, ¿sí? Y eso va a hacer que esa minería de aluvión, que era casi la exclusiva en tiempos coloniales, con técnicas rudimentarias, digámoslo, sencillas, pero eficientes, tenga también una especie como de reapertura, ¿sí? Y ahora no solamente hay minería de aluvión, sino también minería de beta a partir de comienzos del siglo XIX, tecnificada, con herramientas, con conocimientos, etc. Es decir, el territorio de lo que hoy en día es Colombia en el siglo XIX se convirtió en una especie de laboratorio tecnológico y aquí se pusieron en escena los adelantos más significativos de la minería a nivel mundial. Entonces, molinos de pisones, técnicas de fundición, el uso del mercurio, monitores hidráulicos, las dragas para ríos, etcétera. Y eso va a hacer y me imagino que una torre de Babel también, alemanes, claro, ingleses, franceses. Por supuesto. Que se cuentan con los dedos de las manos. Pero igual son los apellidos, o sea, el señor Moore, ¿cierto? Es decir, como que empezaron a llegar personas que también con sus técnicas. Y generaron un impacto muy fuerte en una provincia, por ejemplo, minera como esta. Hay un cambio en el modo de producción de la minería en Colombia en el siglo XIX y eso va a generar transformaciones también del orden de las que señalas hace un rato. Son por lo menos 200 años de tecnificación minera en Colombia y ha llegado al punto en el que nos encontramos hoy. Tenaz, tenaz. Mira, lo que te iba a preguntar es una cosa que a mí me ha tenido cavilando bastante y es, bueno, no sé si sabes, pero resulta que el oro que encontraban los guaqueros y que era captado por el Banco de la República en sus distintos momentos y bajo la normativa de que el oro para lo único que servía era para respaldar las transacciones nacionales bajo un título que se llamaba billete, peso oro, que era como rezaban los pesos nuestros. Estos objetos llegaban al banco y eran derretidos, o sea, se metían en un crisol y se volvían lingotes. Como en el siglo XVI. Como en el siglo XVI, como todo lo que se fue a Europa. Eso me deja a mí, bueno, se supone que con la llegada de este objeto, que es el Poporo Quimbaya, y que llegó rápidamente con la otra imagen que sigue, que es esta, la balsa Muisca, nos dimos cuenta de que valía más tener esos objetos ahí en peso en oro, de manera simbólica, que como sus familiares derretidos en unos lingotes. Bueno, eso no lo sabía. Sé que estos objetos desde tiempos muy tempranos se valoran, por ejemplo, a mediados del siglo XIX hubo coleccionistas que en parte muchas de esas cosas se conservan gracias a su trabajo, como Ezequiel Uricoechea, por ejemplo, el autor de un célebre libro que lleva por título Antigüedades Neogranadinas, o el sabio Manuel Uribe Ángel, para hablar de uno de los nuestros, que su colección sirvió para posteriormente crear un museo. Eran objetos valorados, pero más como... Leocadio María Arango, que exacto, también era socio del Zancudo, ¿no? Exactamente, pero tenían como el carácter de ser objetos de anticuario, ¿sí? No narraban una historia precisamente, o sea, era más como una rareza que se encontró y que había que ostentarla y tenerla. Algunos, como el mismo Ezequiel Uricoechea o Uribe Ángel, se aventuraban a tratar a partir de ese vestigio material de explicar el pasado de las sociedades indígenas que ya no estaban. Bueno, ahí está el libro célebre de la geografía pintoresca de Antioquia. La geografía del Estado soberano. De Antioquia. Oye, todo esto es fascinante, César. Ahora me preguntabas antes de comenzar que de qué íbamos a hablar y ya hablamos de lo que íbamos a hablar, ya se nos acabó el programa. Fue rápido. Y queda mucha tela para cortar. Me gusta mucho encontrar el sentido de la historia hablando con personas como vos. Mil gracias por haber estado en este juego para enfrentar la cultura que es entabla, César. Muchas gracias por la invitación y para reivindicar a Uribe Ángel, Geografía General del Estado de Antioquia en Colombia.